Apagones masivos en toda Cuba. Empresa estatal anuncia venta de paneles solares. Los prolongados apagones en la mayoría del territorio nacional, junto al desabastecimiento de alimentos y la disminución del transporte, incrementan el malestar entre la ciudadanía, dijeron cubanos residentes en 8 provincias de la isla al medio Martí Noticias. Los entrevistados consideraron como una falta de respeto al pueblo la anunciada venta de paneles solares a precios inalcanzables para la mayoría de la población. Escuchemos. Por tercer día consecutivo, las afectaciones del servicio eléctrico en Cuba promediaron más de 900 megawatts y en medio de la crisis del combustible, la empresa estatal Copextel anunció el inicio de la venta de paneles solares a un costo de 515.546 pesos cubanos. Los prolongados apagones en la mayoría del territorio nacional, sumado al desabastecimiento de alimentos y la disminución del transporte, incrementan ya el malestar entre la ciudadanía, alertaron cubanos residentes en varias provincias, quienes también consideran como una falta de respeto al pueblo la anunciada venta de paneles solares. Desde Pinar del Río, el campesino Esteban Ajeta Abascal aseguró que hay apagones de más de 8 horas. Es una afectación que realmente va a dejar secuelas, porque es que ya esto es invivible. La situación que estamos viviendo en el país en estos momentos, por encima de toda la hambruna, de los altos precios. En Carlos Rojas, Jovellanos Matanzas, Armando Abascal concluyó que muchas madres no están llevando a los niños a la escuela. El Carlos Rojas se está yendo de 8 a 10 horas. El malestar es general. Si los cubanos no tienen que llevarse a la boca porque los precios de los productos están inmensos, ¿cómo tú crees que van a comprar un panel solar, mi hermano? Juan Alberto de la Nuez Ramírez vive en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, y nos dijo que ya un saco de carbón allí vale 800 pesos. En las 24 horas del día la están tumbando alrededor de 12 horas. Todos sabemos que va a ser una mentira, que no van a vender paneles para toda la población. Aparte de que es difícil tener el dinero. En Santa Clara, Joel Espinosa Medrano aseguró que es una burla la anunciada venta de paneles solares, que solo beneficiará a una minoría. Hay apagones de 12 horas. Sin corriente un país es muerto, y sin corriente hay muchas necesidades de todo tipo de transportación, porque los servicios tampoco tienen para distribuir la poquita gasolina. Desde Camagüey, Lady Tavares señaló. Bueno, ayer estuvimos casi todo el día sin electricidad. Para un remate de todas esas cosas, no había harina en las panaderías de Camagüey. Entonces, sin corriente, sin agua y sin comida. Eldris González Pozo vive en la ciudad de Santiago de Cuba y nos contó. Bueno, aquí se está yendo más de 7 horas, la ponen un ratito y de ahí la vuelven a quitar. La situación también es crítica en Guantánamo, destacó Miguel Ángel López Herrera. Hasta 10 horas diarias de apagones. No perdonan ninguna hora, el pueblo está que no aguanta más. Y en Mayarí, en la provincia de Holguín, los prolongados apagones afectan la cocción de los pocos alimentos disponibles, argumentó Teresa Miranda Céspedes. Anoche se llevaron la corriente de 12 de la noche a 6 de la mañana. Ya ahora la quitaron de nuevo. La gente no duerme de noche. Esto no tiene comparación. Y el hambre, aquí hay gente ya que andan por la calle que parecen cadáveres. El régimen de Cuba cada vez está más solo en el mundo. En exclusiva para el medio ADN Cuba, el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Dr. Orlando Gutiérrez Boronat, realiza un análisis del aislamiento internacional que está enfrentando el régimen de La Habana. La profunda crisis económica y de electricidad desatada en los últimos meses en la isla es una evidencia de que la dictadura no está recibiendo la ayuda que tanto predica de aliados como Rusia, añadió el experto. Escuchemos parte del análisis. Nos han acostumbrado a los cubanos, dentro y fuera de Cuba, a vivir con los espejismos que crea el régimen comunista de Cuba. El régimen comunista de Cuba, ilegítimo por definición, porque jamás ha consultado al pueblo, jamás ha permitido las libertades esenciales, jamás ha sido electo por los cubanos dentro de una gama de opciones diferentes. Pero el régimen comunista de Cuba se ha dado a sí mismo el monopolio absoluto de nuestra historia, nuestra política, nuestra economía. Ese mismo régimen nos hace vivir con el espejismo dentro y fuera de Cuba, o intenta hacernos vivir con el espejismo dentro y fuera de Cuba, del inmenso apoyo internacional que tiene. Y yo creo que los cubanos tenemos que hacernos, sobre todo los que están dentro de Cuba, algunas preguntas clave. El 16 de septiembre culminó en Cuba la cumbre de los 77, que el señor Díaz-Canel presentó como un gran logro de la diplomacia castrista y como el comienzo de una nueva etapa para Cuba en su integración económica mundial. Solo 11 días después, el 27 de septiembre, el mismo régimen que nos había anunciado la gran victoria de la cumbre de los 77 nos anunció que empezando en octubre se iniciarían una serie de apagones, de falta de electricidad
diarios que en realidad convertirían a Cuba en un país de alumbrones, porque la constancia sería la inexistencia de energía eléctrica, la inexistencia de combustible. Hasta un carrito que tienen para darle vuelta a la gente dentro del zoológico había que suspenderlo porque no había combustible para eso. Entonces tenemos que hacernos algunas preguntas clave. ¿Dónde está Rusia? ¿Cómo es que si Rusia respalda tanto a este régimen, al punto de que el régimen está enviando a nuestros jóvenes una vez más a morir en otra guerra rusa más allá en Ucrania, una guerra de agresión imperialista despiadada contra un pueblo cuyo único delito es querer tener su identidad y su independencia, que es el pueblo de Ucrania? ¿Cómo es que Rusia no interviene para que no exista esta crisis de electricidad y de combustible en Cuba? ¿Cómo es que China, que el señor Díaz-Canel presenta como el gran salvador y la gran estabilizadora económica de la realidad cubana, cómo es que China no entra ahora para impedir que en Cuba se desaten un apagón tras otro apagón tras otro apagón, sumiendo a nuestro país en la edad de la caverna? En la cumbre de los 77, que el régimen anunció como una gran victoria y a nombre de la cual fue Díaz-Canel a hablar ante Naciones Unidas, habían múltiples países, no puedo decir uno o dos, múltiples países que son productores de petróleo, productores de todo lo que falta en Cuba. ¿Dónde está la declaración de esos países al final de la cumbre diciendo vamos a ir a respaldar ahora a Cuba con nuestro petróleo, nuestra electricidad, lo que tengamos para que Cuba no tome lugar esta emergencia crítica de abastecimiento de energía? Lo único que el régimen puede mostrar como resultado de esa cumbre son unas palabritas muy ambiguas, redactadas de una manera muy diplomática, que ellos dicen son una condena a las sanciones económicas de Estados Unidos contra ese régimen de oprobio. ¿Dónde están las plantas eléctricas flotantes que Turquía envió a Cuba para ayudarlos con la crisis de abastecimiento? No le pagaron a los turcos, y los turcos no son el Club de París, compuesto por los países europeos que parece que son masoquistas y permiten que el régimen les siga pidiendo dinero prestado sin pagarlo. Los turcos, cuando vieron que no había pago, retiraron las plantas eléctricas. Pero lo mismo pasa con los chinos, y pasa con los rusos, y pasa con las múltiples naciones participantes en el grupo de los 77 que no les da la gana de regalarle petróleo y energía a este régimen. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué será esta renuencia? ¿Será porque están conscientes de que este régimen es un gran despilfarrador de todo, que es un régimen inepto y es un régimen corrupto, que es un régimen ilegítimo, que no representa las ansias naturales del pueblo de Cuba, sino que las suprime para poder mantenerse en el poder? Entonces hoy, por favor, porque la situación de Cuba no amerita nada menos, tenemos que mirar la verdad tal y como es. Y tenemos que darnos cuenta que este régimen, lejos de gozar del respaldo internacional que dice tener, cada vez está más solo en el mundo. 2 heridos en nuevo derrumbe en La Habana. 2 personas resultaron lesionadas, sin peligro para la vida, tras un derrumbe en el número 178 de la calle San Isidro, entre Compostela y Habana, municipio Habana Vieja, este pasado 11 de octubre a las 8 de la mañana. El accidente ocurrió al caer una pared lateral de un edificio colindante sobre el techo de fibro de una vivienda con cubierta ligera, explicó el portal del Ciudadano de La Habana. Los heridos fueron atendidos en Policlínico Antonio Guiteras y más tarde les llevaron al Hospital Calixto García. Este nuevo incidente se suma a la serie de derrumbes ocurridos en La Habana en los últimos meses. Los constantes derrumbes en La Habana se han atribuido al deterioro de las infraestructuras y la falta de mantenimiento. Gran parte de las construcciones datan de antes del 1959. Expertos señalan que el 70% de las edificaciones en la capital cubana están en mal o regular estado. Al menos 21 nuevos presos políticos en Cuba y la cifra alcanza los 1052. Cuba cerró el pasado septiembre con al menos 21 nuevos presos políticos y una cifra total de 1052, informó Prisoners Defenders. 9 de los 21 casos más recientes se corresponden con personas procesadas hace unos meses, que han aflorado ahora, señaló la organización. La mayoría de los prisioneros de conciencia procede de núcleos familiares civiles, sin vínculos con grupos políticos, añade el reporte. En el informe exponemos algunos casos de torturas relacionados con los hijos menores de los reos, que Cuba usa para hacer el máximo de daño a las familias de los presos de conciencia. Son 117 mujeres en la lista y no pocas con hijos que el Estado amenaza con arrebatarles, como ya ha hecho en algunos casos, denunció Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders. Prisoners Defenders dijo, además,
que unos 11.000 jóvenes, afrocubanos en su inmensa mayoría y no pertenecientes a organizaciones opositoras, sufren condenas predelictivas, es decir, sin delito alguno cometido, ni en grado de tentativa. Matan a puñaladas a un joven en Ciego de Ávila. El joven cubano Yelian Rafael Díaz Flores fue asesinado a puñaladas en la provincia de Ciego de Ávila. Fuentes anónimas confirmaron que el victimario está detenido y es otro joven con el que Díaz Flores tuvo una discusión anterior. El aumento de la violencia en Cuba es alarmante. Solo en lo que va de 2023 ya se han reportado más de 45 feminicidios y el asesinato de menores, como el rapero El Masai en La Habana. Estos crímenes ocurren en medio de un aumento de la violencia e inseguridad en Cuba desde 2022, con múltiples casos de asesinatos, robos y asaltos. Sin embargo, las autoridades niegan ese incremento y afirman que la gran mayoría de hechos violentos son esclarecidos. Voceros oficiales han salido al paso para desmentir que exista una ola delictiva, calificando de falsas y exageradas muchas denuncias. Reconocen lamentables hechos aislados que aseguran no quedarán impunes. Precisan que más del 90% de los casos con armas y la mayoría de homicidios son resueltos. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y denle like.